Indicas, líder, cuando estés listo para ya. ¿Ya estás? Ya estoy. ¿Listo? Listo, así que adelante. ¿Sale? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los seminarios permanentes de la Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ubicados en el laboratorio número 7 de la UMIES. Estos seminarios son organizados por los siguientes académicas y académicos e investigadoras e investigadores: Fausto Calderas García, Edson Emilio Herrera Valencia, Guadalupe Sánchez Olivares, Alejandra Chávez Rivero, Luis Antonio Ramírez Torres, Dominga Ortiz Bautista, María Guadalupe Salinas Juárez, Margarita Cantú Reyes, Linda Verónica Campo Fernández, Catalina Soriano Correa, Joaquín Flores Jerónimo y un servidor, Enrique García Leal. El día de hoy nos acompaña el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, quien nos hablará sobre el flujo viscoelástico oscilatorio electroosmótico aplicado a la transferencia de masa en liberación de fármacos. A continuación, el doctor Fausto nos dará una breve reseña del doctor Herrera. Adelante, doctor. Gracias, doctor Enrique. Pues sí, para mí es un gusto presentar a nuestro ponente del día de hoy, que además es mi amigo. Quien no lo conozcan, pues él es académico aquí de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en la carrera de Ingeniería Química. Él es egresado de la Facultad de Química, no nada más de la Facultad de Química, también de la UAM, porque tiene dos carreras. Aparte de ingeniero químico, pues él es matemático. Tiene dos maestrías y tiene un doctorado. Además, desde que llegó el doctor Edson, ha venido a cambiar la investigación aquí en la FES Zaragoza, tanto así que es el jefe de la única unidad de investigación en la carrera, que está conformada por 4 líneas de investigación a la fecha. Y pues además él ha titulado ya casi a 100 alumnos aquí en la carrera de Ingeniería Química. Tiene más de 50 artículos publicados en diversas journals con factor de impacto, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Tiene 5 libros, tiene varios capítulos del libro, tiene ya casi llega a 1000 citas. Prácticamente va a ser SNIROS el próximo año, lo cual me enorgullece, y acaba de regresar de dar un congreso en Canadá. Así que pues aprovechenlo aquí de la plática que nos va a dar. Es un orgullo para mí presentarlo. Adelante, doctor Edson, por favor. Buenas tardes, no sé si me escuchen. Buenas tardes. ¿Se me escuchan? Perfecto. Bueno, Sí. Primero que nada, pues quiero darle las gracias a todo el equipo de trabajo. De veras que tenemos un equipazo. Y saludo a todos mis compañeros que están aquí en esta presentación. Sobre todo que son amigos y que yo los quiero mucho, ¿no? Fíjense que estaba pensando que me estoy metiendo en un tema que no conozco muy bien, que es el liberado de fármacos, pero es importante hacerlo porque lo que quiero es salirme de la zona de confort de siempre presentar lo mismo. Entonces, el tema de hoy es flujo viscoelástico oscilatorio electroosmótico aplicado a la transferencia de masa a la liberación de fármacos. El ponente es un servidor, y es un trabajo que lo estamos haciendo el doctor Edson Emilio, servidor, y el doctor Fausto Calderas, y es todo un equipo de trabajo que está atrás. Aquí a mi extrema izquierda está Luigi, que está aquí, en la unidad de bioingeniería, y estamos en la carrera, aquí está, la carrera de ingeniería química, y en la Facultad de Estudios Superiores, que ahorita estamos luchando por regresar, y es bueno. Y a mi extrema izquierda, el logo de la eh, Academia de Fisicoquímica, el Capibara Cuántico. Entonces, bueno, entonces aquí está. Como siempre, este es el grupo de colaboradores que yo tengo, que es el doctor Fausto Calderas, que es profesor. Lo vi dando su conferencia ahí en Guelph, que es en Canadá, en la parte de Ontario, a más o menos 1 hora y media de Toronto. Entonces ahí están todos los profesores. Los pongo de izquierda, digamos, en nuestro, la gente que creó la persona que creó esta unidad, que fue el doctor Fausto Calderas, y toda la gente que está trabajando con nosotros, están jóvenes y están amigos, sobre todo amigos. Entonces, esta plática la voy a llevar muy brevemente como una introducción, motivación, la hipótesis, el objetivo, aunque lo puse con C porque estaba en inglés, pero perdón, sistema físico, modelado matemático, resultados, conclusiones, la investigación original que estamos haciendo, el equipo de trabajo y las referencias. La pregunta clave que siempre te queremos entender en cualquier presentación es: ¿qué es la liberación de fármacos? De entrada,
un fármaco es algo que nos va a ayudar a mejorar algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, y la liberación, ¿cómo se da? Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas con la nicotina, se ponen parches y se libera a través de esos parches en el hombro, en donde sea, se pone un parche y empieza a liberar el fármaco. Entonces, pues permite que el medicamento llegue al sitio de acción, lo afecta la velocidad, la cantidad de fármaco, la eficacia, y puede ser controlada o puede ser prolongada. Tipo de sistema de liberación de fármacos puede ser, pues, a partir de nanopartículas, nanopartículas sólidas, lipídicas, dendrímeros, micelares, micelas tipo polímeros, nanoemulsiones, etcétera. O sea, el tipo de formulaciones pues se llevan a través de esferas, que son partículas, micropartículas y nanopartículas, implantes, dispositivos implantados, parches transdémicos, sistemas basados en polímeros. La liberación prolongada pues es más estable en el cuerpo. La liberación controlada, podemos, digamos, definir bien la velocidad específica y la respuesta a los estímulos, el direccionamiento a tejidos específicos, que a mí me interesa mucho por la cuestión del cáncer, de los tumores, por mi papá, incremento en la sobriedad y reducción de toxicidad. Bueno, entonces, en resumen, es un proceso, la liberación de fármacos es un proceso en donde se libera una cierta cantidad de partículas en un solvente. En este solvente puede ser viscoelástico o puede ser newtoniano. Lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista de la rheología y de esta unidad de investigación es describir cómo esas partículas viajan a través de un capilar. El capilar puede ser una vena. Aquí abajo ustedes ven un capilar que puede simular una vena, una arteria, y tenemos aquí un campo eléctrico que estamos aplicando de izquierda a derecha, de mayores estados de diferencia de potencial a menores estados, y se induce un flujo volumétrico. Aquí tenemos una condición de deslizamiento que se llama de Navier. Entonces, tenemos una concentración inicial, una concentración final, que es lo que vemos en transferencia de masa, y tenemos partículas que se están pegando con diferentes cargas porque depende del material. Entonces, esto se llama flujo electroosmótico porque hay partículas en un medio y son deformadas continua y reversiblemente por un campo eléctrico. Entonces, la segunda parte o la segunda pregunta clave de esta presentación es, ¿qué es el flujo pulsátil? Pulsátil es que va cambiando el gradiente de presión, el campo eléctrico, a través de una función oscilatoria o puede ser una función estocástica, ¿no? Entonces, en general, este cambio nos va a permitir mejorar, digamos, o incrementar el flujo volumétrico. O sea, la palabra clave es, ¿por qué utilizo flujo pulsátil? Para mejorar el flujo volumétrico. Es una fuerza oscilatoria que me cambia el flujo volumétrico. Entonces, el estado del arte está basado en publicaciones que nosotros hemos hecho a nivel del grupo. Por ejemplo, está esta que hicimos en sistemas micelares, que es con el doctor Alejandro de Rey, que es profesor de James McGill, Distinguished James McGill, profesor de la Universidad de McGill. Fue un estudiante digamos, un árabe que le ayudó a hacer su maestría. Yo estaba ahí de postdoctorante. Este es con el grupazo que tenemos, que es con Luigi, que está aquí a mi extrema izquierda. Esta fue parte del postdoctorado que hice, y esto es algo que publicó el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que resolvió una ecuación diferencial no lineal bastante compleja para el sistema del oído humano. Es decir, estamos aplicando todos los conceptos de ingeniería química para tratar de ver desde el punto de la vista del mejor ingeniero químico, que es la naturaleza, tratar de mimetizarlo y tratar de plantear alternativas para esta parte. Entonces, bueno, esto por los dibujos y sí. Entonces, la hipótesis es, si yo pongo un campo eléctrico, este campo eléctrico va a incrementar el flujo volumétrico, la transferencia de masa. Entonces, lo que yo quiero es ver y cuantificar esa transferencia de masa por efecto de ese campo eléctrico que yo estoy induciendo a través de un sistema capilar. Los objetivos, pues, es básicamente analizar el transporte, que es el momento, la transferencia de masa, la rheología de un sistema que es un flujo electroosmótico, y lo que queremos presentar aquí es acoplar la masa con el momento y la rheología.
y ver si nosotros podemos obtener una respuesta dinámica a través de las propiedades materiales en función de los grupos adimensionales. Los objetivos específicos es utilizar en general los balances de continuidad, de masa, de momentum y de reológicos para obtener expresiones analíticas. Siempre le digo a mis alumnos en masa que las expresiones analíticas nos permiten obtener cierta información física limitada de un sistema de estudio, ¿no? Y estudiarlo a través de variables adimensionales y que los grupos adimensionales, como es el Womerley-Debo, el Pechle y el Smith, y el coeficiente de deslizamiento, nos digan cómo puede trabajar o podamos, digamos, tener una primera aproximación a cómo se libera un fármaco en el organismo. El sistema físico, como ustedes ven, es un capilar donde tiene una serie de partículas cargadas. Las que están en este punto son las partículas que se adhieren al material. Obviamente es un material donde la porosidad permite que se adhieran las partículas con carga negativa. Estas que están aquí son atraídas por cargas, por atracciones coulómbicas, y estas también es una doble atracción coulómbica. Y aquí está, digamos, las que están dispersas, o sea, la fase difusa. Tenemos un potencial eléctrico en este punto y que induce un flujo volumétrico que está en este punto. Tenemos una condición de deslizamiento de Navier-Stokes, bueno, de Navier, que indica que hay deslizamiento. ¿Por qué? Por la capa que se forma, puede ser por digamos, en una vena, cuando se forma el calcio en las paredes, ese calcio que se forma en las paredes que hace un puente para el colesterol, puede inducir que haya deslizamiento. Entonces, es una condición más realista en la que nosotros ponemos en clase, donde todo todo se adhiere, ¿no? Entonces, bueno, esa es una premisa que nosotros hacemos. Las longitudes características son L y A. Entonces, con su permiso, sigo trabajando en esto y ya. A ver, borrar todos los dibujos y ya. ¿Ok? Y aquí está, bueno. No sé por qué no se borró. Ok. El modelado matemático es el análisis de proceso, que es lo que siempre le digo a mis alumnos. Perdón por si hay algunos errores. Aquí es estado estacionario, estado no estacionario, aquí está mal. No estacionario porque depende del tiempo. El fluido es incompresible, aquí está mal esta parte. La simetría cilíndrica, tenemos un campo eléctrico de baja amplitud y los mecanismos gravitacionales son despreciables. Entonces, seguimos, por favor. Tenemos la ecuación de balance del componente, digamos, A, en este caso, que es del sistema. Es la ecuación de continuidad, que es en términos de la densidad, que es una ecuación de conservación de la masa. Tenemos la ecuación de momento, que es la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo, que es fuerza es igual a masa por aceleración, pero si yo la divido entre volumen, lo que yo tengo aquí más entre volumen es una propiedad intensiva, que se conoce como densidad. Este término de aquí es la aceleración, pero tiene dos componentes, instantánea y convectiva, es decir, cambios de la velocidad en términos del espacio y en dirección de la misma velocidad. Y esto que está aquí, son las fuerzas de superficie que actúan en el elemento de control, que es el gradiente, el tensor de esfuerzos, que es la parte viscoelástica. Aquí está la reología, aquí está el centro jugoso, la carnita, los mecanismos gravitacionales, y en esta parte que está aquí es el campo eléctrico que yo estoy induciendo por el flujo electroosmótico. Y el flujo electroosmótico es el producto de la densidad de carga, que es carga por unidad de volumen, por el campo eléctrico que está aquí. El campo eléctrico tiene unidades de Newton entre carga, se cancelan las cargas y me queda Newton entre volumen, o sea, es un balance de todas las fuerzas en un volumen de control. Entonces, bueno, seguimos. Ahí está. Aquí, la ecuación constitutiva con la que voy a describir el fluido viscoelástico, de entrada es un fluido de Burgers, que son dos Maxwell acoplados, pero cuando esté modelando la sangre, la difusión en sangre, van a ser dos modelos de Burgers en paralelo. Entonces aquí tenemos un pistón, aquí tenemos un resorte con su constante elástica, aquí tenemos el segundo pistón, la constante elástica, y como están en paralelo, nosotros sumamos manteniendo la deformación constante. Entonces, esta es la primera ecuación para describir la contribución del polímero 1, esta es la contribución para el polímero 2, la 3 y la 4 para los datos experimentales de sangre. Nótese que esto es una configuración mecánica del sistema de un fluido
que tiene una parte viscosa y una parte elástica. La parte viscosa disipa la fricción y la elástica almacena energía, cambia su energía interna y la recupera para poder hacer en una liga es punto. En el régimen de viscoelasticidad lineal, es bajas deformaciones. Entonces, vámonos a esta parte. Las variables adimensionales, pues son para todas las variables dinámicas que tenemos, para la, digamos, para la coordenada radial, axial, las velocidades, la presión, las funciones, los esfuerzos, las funciones de transferencia, y estas funciones que están, digamos, que es una combinación de parámetros que nos van a traer los grupos adimensionales para la longitud de escala de Navier, que creo que le puse N, en la otra esto está mal, y la concentración, que es esto, el flujo y todo lo demás. Entonces, ahorita presento rápidamente esto y nos vamos al centro líquido cuboso, ¿ok? Entonces, vamos, números adimensionales, pues obviamente es el Womersley, que antes yo no entendía este número cómo estaba, y es frecuencia externa entre una frecuencia interna disipativa del material. El Pecklet de masa, que yo no lo entendía cuando lo llevé en masa, ahí están algunos alumnos, que combina un coeficiente convectivo que está asociado con la velocidad y uno de transporte molecular. El Schmidt tiene que ver con un coeficiente de transporte de momento y masa. Combina momento y la masa. Y esta es la velocidad de difusión y esta es el transporte molecular. Entonces, estos dos son muy importantes en ingeniería química. ¿Por qué le pongo la M? Porque hay un Pecklet asociado a la energía. Tenemos el Débora, que es el tradicional. El Débora es el cociente entre la viscosidad total del material y la frecuencia externa. Tenemos un Débora geométrico que está asociado digamos, a la combinación del solvente, y un Débora geométrico que tiene que ver con la combinación algebraica de la memoria del fluido, de la parte viscoelástica. Alguna vez con el profesor Luis platicamos que por qué estaban acoplados, porque algebraicamente cuando tú tienes una multiplicación, ahí estás acoplando algo. Y desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, es a través de los cambios espaciales y temporales, a través del operador Navier. Entonces es importante que sepamos esa parte porque no se entiende a veces así tan fácil, ¿no? Entonces hay que ver. Bueno, ecuaciones adimensionales, pues se las presento, que son la ecuación del balance. Esto quiere decir que no hay extensión, porque el flujo se conserva a lo largo del capilar. El balance de masa, que es la ecuación que resulta del balance general. Tenemos la parte transitoria, tenemos la parte advectiva y tenemos la parte de, digamos, del transporte molecular. Tres números: Pecklet masa, Womersley y Schmidt. Aquí está. La ecuación de movimiento, aquí tenemos la aceleración, tenemos el esfuerzo y tenemos la contribución del campo eléctrico, que esta, digamos, es esta que está aquí, ¿no? Aquí hay un error, pero quito esto y nada más se queda esto. ¿De acuerdo? Esta es la distribución de cargas que nosotros tenemos. Y la ecuación, digamos, el operador viscoelástico que voy a poner aquí es el operador de Burgers, esta parte. Entonces, seguimos. Seguimos, y ahorita en las preguntas, si hay alguna pregunta, pero es más o menos platicado, ¿no? No es tan. Las ecuaciones que vamos a obtener, después de resolverlas, pasar 6 meses y que se te caiga el pelo y todo eso, obtienes estas funciones que son la función de transferencia de la velocidad, que es el cociente entre la velocidad y el campo eléctrico. Es una función compleja de variable compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria, y que puede ser expresadas en términos del operador fluidez, del modelo que nosotros estemos analizando, y una función de dispersión que está asociada a la velocidad. Esta función de dispersión depende de la coordenada radial, es una función no homogénea, pero esta es ancla para todas las demás que queremos, ¿no? Entonces, aquí está. Esta es la función, digamos, la ecuación para el flujo, la función de transferencia, que es el cociente del flujo entre el campo eléctrico, parte real, parte imaginaria, y otra vez tenemos el operador fluidez y tenemos la función de distribución o de dispersión eléctrica que depende de la parte eléctrica térmica del material, depende de las propiedades de masa del sistema, bueno, de la parte de las propiedades reológicas, y aquí está todo esto, ¿no? Bueno, entonces, sigo. Aquí tenemos esto para el esfuerzo, es lo mismo, el esfuerzo entre el campo eléctrico me da, digamos, la máxima disipación
entre la interfase del fluido y el sólido, y obviamente depende del coeficiente de deslizamiento, depende de los componentes térmicos y eléctricos, y depende de la rheología del sistema. Entonces, aquí está involucrando todo esto, ¿no? Obviamente que esto te tardas un ratito y es un artículo, pero ya está, ya está. Entonces, y esta es, digamos, la contribución original de esta presentación. Esta es la ecuación que apenas acabamos de deducir, que es una ecuación para masa, que es la concentración de la masa. Aquí está, es esta parte. Es la concentración promedio. Esta es la variable de entrada, la variable de salida, y este operador, esta función de transferencia nos da una idea de cómo se distribuye el fármaco en el sistema. También depende del operador fluidez y de una función de distribución promedio que depende del Peclet. Depende digamos, de la transferencia de masa a través de B1, es decir, del Schmidt y del Wömerle. Depende de los procesos térmicos y eléctricos, y está acoplada. Aquí, si se dan cuenta, estos mecanismos están acoplados entre ellos. Aquí está la parte del deslizamiento entre la frontera, la interfase. Aquí está la distribución de partículas. Y aquí está la parte entre la rheología y la parte de la transferencia de masa, y que se ve a través de este número. Entonces, lo que nosotros hicimos es extender nuestros trabajos previos con estas contribuciones. Estos dos números es la contribución original de esta plática. Entonces, aquí estamos. Perdón si se ve, si se escucha un poco de ruido, estamos en un café. Entonces, en resumen, podríamos hacer esto. Tenemos una cajita mágica que entra una variable de entrada, que sería el campo eléctrico, la variable de entrada. Esto se ve en dinámica y control de procesos en octavo semestre. Y sale, digamos, la variable de salida puede ser el flujo volumétrico, puede ser el esfuerzo, o puede ser la concentración promedio. ¿Y eso qué lo va, digamos, cómo se van a mover esas dos variables? A través de sus funciones de transferencia. Estas funciones de transferencia van a depender en común del operador fluidez, es decir, de la rheología, y van a depender de estas funciones de dispersión para el flujo, para el esfuerzo y para la transferencia de masa. De los coeficientes que ven aquí, alfa relaciona la parte eléctrica con la parte térmica. Beta, que está aquí, que está en esta parte, relaciona la parte del Wömerle, es decir, los mecanismos oscilatorios entre los disipativos. Pero esta parte está la rheología del sistema a través de la complianza. Y beta 1, perdón, está asociado al Wömerle, está asociado a la parte del Schmidt, es decir, que es la contribución de masa. Si alguien me dijera cuál es la contribución de esta plática, sería esta diapositiva que nos permite ver lo que se encontró en esta presentación, ¿no? Entonces con su permiso, voy a seguir con las simulaciones. Aquí está una gráfica. Básicamente son estas gráficas las que nosotros tenemos, en donde tenemos la velocidad, digamos, la función de transferencia de la concentración, y tenemos la frecuencia. Entonces, cuando nosotros movemos este sistema, vamos a mover la parte de la concentración, y aquí lo que estamos cambiando es el Peclet, es decir, la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, cuando el Peclet es más grande, tenemos la máxima respuesta. Aquí el material, estamos liberando el fármaco. Este fármaco no se libera hasta que llega a una frecuencia crítica y empieza a aumentar la respuesta dinámica del material. Entonces, eso se origina cuando la velocidad aumenta en el sistema y después empieza a decrecer. Entonces, digamos, ahí la velocidad de difusión o la velocidad o el coeficiente de difusión asociado a la parte convectiva es muy importante, pero no es el más importante. Lo van a ver ustedes a continuación. Entonces, seguimos en esto. Aquí lo que estamos variando es el Schmidt, pero fíjense, el Schmidt, el de punto 25 es el verde, es el más grande, es decir, cuando el Schmidt es muy pequeño, tiene la máxima respuesta, es decir, que la difusión, el transporte molecular, tiene que ser mucho mayor que el transporte o el coeficiente asociado difusivo al momento. Entonces, la difusión o el gradiente de concentraciones también dicta la dinámica de este sistema. Entonces, tenemos dos palabras claves, la velocidad y la parte del transporte molecular. Entonces, ahí vamos construyendo la historia y vamos descifrando qué es lo que nos conviene para aplicar un fármaco. Entonces,
aquí los mecanismos eléctricos. ¿Cómo puedo yo hacer un aparatito que me permita mantener una diferencia de potencial y cómo se induce esto? Fíjense bien, aquí alfa relaciona los mecanismos eléctricos con los térmicos. Si yo aumento los mecanismos eléctricos, lo que voy a tener es una mayor respuesta. Esto es por una razón. Al aumentar, digamos, el campo eléctrico, yo voy a inducir las partículas y van a presentar una menor resistencia a fluir. Cuando están desordenadas, por la energía térmica, presentan una mayor diferencia, digamos, una resistencia a eso. Ordenados, menor resistencia. No ordenados, presentan mayor resistencia. Entonces, el mensaje es que aquí tenemos la velocidad, la difusión, los mecanismos eléctricos juegan un papel importante en esta parte. Entonces, eso es algo que vamos a trabajar con el doctor Luis en la parte no lineal, en varias cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y el doctor Fausto me estuvo comentando, el Womersley representa la parte de los mecanismos oscilatorios entre los mecanismos disipativos. Es decir, si ustedes ven esta máxima respuesta se obtiene a punto 25, es decir, que la disipación debe de dominar digamos, a la parte de la fuerza externa, ¿no? Entonces ahí, digamos, tenemos ya una serie de mecanismos que nos dan un patrón para ir trabajando sobre esto, ¿no? Esta parte, pues obviamente hay que investigarla más y analizarla, ¿no? Entonces, aquí está la parte hidrológica. Esta ecuación o esta gráfica yo no la entendí, pero se las presento. Y me la explicó el doctor Fausto. Fíjense bien, aquí tenemos o igual la función de transferencia y tenemos tres condiciones que son importantes. La primera es con una viscosidad de bulto prácticamente la mínima. La parte de la memoria, la parte viscoelástica es asimétrica, es decir, que los dos polímeros, uno tiene una alta viscoelasticidad y la otra tiene una alta viscoelasticidad. Pero entre menos viscoso sea el sistema, digamos, el liberado de fármacos llega hasta un punto en donde ya no hay un intercambio de masa. Y eso se ve en este punto. Aquí estamos con la frecuencia y la frecuencia la aumentamos y es constante y después decrece. Pero la frecuencia, acuérdense que es el inverso del tiempo. Y si estamos a frecuencias grandes, tiempos cortos. Y si estamos a frecuencias cortas, tiempos largos. Entonces, entre menos viscoso sea el material, va a presentar una mejor liberación del fármaco. Entonces, una persona que tiene alto colesterol, menor colesterol, impacta sobre la liberación del fármaco. Aquí tenemos otras condiciones donde tenemos una alta viscosidad y tenemos asimetría en la parte viscoelástica y el impacto es menor. Y tenemos aquí una viscosidad intermedia y el impacto todavía es menor. Entonces aquí nosotros podemos controlar a través de la sangre, de la concentración, digamos, de la viscosidad, de los hematocritos, eritocitos, todo ese tipo de cosas podemos controlar teóricamente cómo podría ser un mejor liberado del fármaco. Eso necesitamos los experimentos, ¿no? Eso es algo que me queda muy claro a mí. Bueno, entonces, a ver. El deslizamiento pues, es simplemente que tiene una parte liberado donde hay, digamos, un aumento en la masa y llega a una zona constante donde se junta todo, digamos, ya no es importante el deslizamiento, presenta una zona de máxima respuesta y decrece. Entonces aquí estamos viendo el coeficiente de Navier, que solamente afecta a frecuencias bajas. Y eso se ve mucho en sistemas poliméricos donde hay vibraciones, todo eso, este aumento intrínseco digamos, de la masa o del volumen, etcétera, o del flujo volumétrico. Y las aplicaciones con colesterol, tenemos colesterol bajo, colesterol alto. Entonces el colesterol alto está arriba y estamos viendo cómo se difunde la masa en sangre con alto y, digamos, colesterol normal, que siempre me dice el doctor Fausto que no hay que decir colesterol bajo. Estos datos los obtuvo el doctor Luis en un artículo que publicamos en Frontiers. Entonces se ve que hay un cambio, la concentración decrece en un punto y después vuelve otra vez a, digamos, aumentar el colesterol alto y esta zona, digamos, sería la de el máximo intercambio de masa.
y después hay una zona donde ya prácticamente ya no hay diferencia entre uno y otro. Esto es a bajas frecuencias. Todavía tenemos que buscar esta parte y tenemos que entenderla más, ¿no? Me decía un profesor, cuando no entiendas algo, escríbelo y exponte, públicalo. Entonces, conclusiones. Pues tenemos un sistema bien complejo. Tenemos partículas en un líquido viscoelástico, puede ser sangre, y tratamos de descifrar qué es lo más importante en la transferencia de momento y masa. ¿Qué le pega más al liberado de fármacos? Es la velocidad, es, digamos, la concentración del material por un gradiente de concentraciones, son los mecanismos deslizantes, es el campo eléctrico, quizás sea una combinación para tener una mejor liberación del fármaco, ¿no? Y tenemos números que nos permiten ver esta transferencia de masa, que es el Peclet, aquí está, el Womersley, que nos pueden ayudar a la liberación de fármacos controlados, y obviamente aquí tenemos gente experta en polímeros que nos pueden ayudar con eso, y esta sería básicamente, digamos, la pintura que estamos reflejando de esta presentación. En mi extrema izquierda sería el Womersley, aquí está el Peclet, aquí sería digamos, el Schmidt. Entonces, ¿qué nos conviene a nivel del fármaco de tener la máxima respuesta, que serían las curvas resonantes? Que la parte del Womersley sea pequeña, es decir, unas frecuencias bajas, que el transporte molecular, es decir, que la velocidad con la que se inyecte el fármaco sea bastante, digamos, sea mayor que la parte de resistencia de la sangre, y obviamente que también haya una concentración grande del fármaco para que nos dé esta zona donde podamos tener la máxima liberación. Desde el punto de vista de la reología, nos vamos a esto, tenemos tres números adimensionales: la viscosidad total del sistema, el polímero 1 más el polímero 2, la parte digamos, de la viscoelasticidad, y la parte del tiempo de retardo o el tiempo asociado a los mecanismos, digamos, del solvente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es estar en esta vecindad e irnos hacia acá. Es decir, tenemos que tener una mínima viscosidad, tenemos que tener una simetría en las bases. O sea, si alguien tiene el mismo, digamos, la misma viscoelasticidad en los hematocritos que en el plasma, hay algo que está mal. Y obviamente que la máxima asimetría se presenta cuando estamos en esta zona, y bueno, y la máxima asimetría es cuando tenemos punto 25, que las dos fases son básicamente las mismas, ¿no? Entonces, el trabajo futuro que nosotros tenemos es el siguiente. Tenemos aquí un modelo que lo vamos a estar explotando en el grupo, que es el modelo ESR, que es algo que está presentando el doctor Luis. Aquí está. Este modelo tiene la parte de la estructura, la parte viscoelástica no lineal. Este lo presentó el doctor Fausto allá en Canadá. La parte de, digamos, los cambios temporales, la parte de la rapidez con la que la elasticidad aumenta o decrece. Tenemos la parte de la viscosidad y la parte de la estructura. Esta es la parte, digamos, no lineal, es esta parte que está aquí, y este es el tensor rapidez de formación. Estas son las componentes, ¿no? El modelo ESR que se acaba de publicar, pues combina el solvente y el polímero, que teníamos esta parte, y este es algo que estamos trabajando en un PAPIME, que sería el modelo de masa. El modelo de masa acopla lo que sería la estructura, la masa, con una ecuación digamos, de evolución de la masa que está acoplada con la estructura. Esta es la parte no lineal, esta es la parte del transporte molecular, esto de aquí es la parte del acoplamiento entre la masa y la estructura, y la parte del esfuerzo. Y esto que está aquí es lo que estamos trabajando en el grupo, con el profesor Enrique, con un servidor, con eso. El financiamiento, pues, es lo que presentamos en Canadá. El equipo de investigación, este trabajo se hizo en conjunto con la doctora Guadalupe Elizabeth Sánchez. Aquí está la líder, el doctor Vicente, que está trabajando, la doctora Linda Verónica, que está aquí. Tengo el gusto de decir que a mi extrema izquierda está mi Luigi, aquí está el doctor Enrique, que tenemos una amistad ya de 20 años, cuando me pasaba los ejercicios en polímeros. Tengo el gusto y ha sido un privilegio conocer a la doctora Alejandra Chávez Rivero, que tenemos muchas esperanzas en ella, la doctora Margarita Cantú Reyes, la doctora María Guadalupe, que es titular, ya profesora titular. Ahí está un servidor, y a mi extrema izquierda está el capibara cuántico, y
pues al doctor Fausto Calderas García, que es el líder de esta unidad, el que vino a dar esta parte de estructura, de liderazgo, de trabajo, de muchos años que empezamos ahí en reología con el doctor Octavio Manero, y bueno, pues las referencias son estas, aquí también está el doctor, por supuesto, Joaquín, que me faltó su foto, pero ya la tengo ahí, esta la hice ayer. Aquí está una publicación que hizo el doctor Ramírez Torres, en Physics Fluids, que está aquí a mi extrema izquierda, Luigi, y pues gracias, y ahí está, Capibara Cuántico Tinto Pillo. Muy bien. Entonces, pues ya, sería esa parte, y pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edson. Los invitamos a que hagan sus preguntas. Pueden ser a través del chat también de Zoom, o bien, como lo está haciendo la doctora Alejandra. Doctora Alejandra, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, antes que nada quisiera aprovechar este espacio para pues dar mi agradecimiento pues a todo A el tus órdenes, equipo Enrique. y al doctor Edson en particular, sobre todo el apoyo que recibí motivacional cuando empecé a ser profesora de carrera Sí. y pues todos los consejos y toda, pues la buena vibra, ¿no? Antes de dar mis preguntas, me gustaría también reconocer la multidisciplinaridad que se maneja en este equipo. Sobre todo, no sé si han notado que hay muchos de mis bebés de ciencias básicas. Entonces Ujú. aquí están, pues también tratando de aprender lo que es la parte de pues de los proyectos, ¿no? Que se llevan a cabo en la FE Zaragoza. Y pues yo siempre les digo que la ingeniería química es súper versátil y que donde ellos quieran trabajar, pueden trabajar. Ahora mi pregunta va dirigida en esto. Todas las ecuaciones que mostró las van a aprender ellos en ciclo intermedio. Yo creo que es una de las preguntas que pues a ellos le vienen en la cabeza, ¿no? O sea, como que, ay, todo eso lo tengo que aprender o para entenderlas necesitan tener dos carreras, dos maestrías y un doctorado como usted. Necesitas tener muchas deudas. Eso sí, o sea, para siempre buscar aprender más. No, yo creo, mira, te voy a decir una cosa, que hay muchas cuestiones que he publicado yo y que no he entendido hasta que llega otra persona y me dice algo y las entiendes completamente. Yo creo que deben de disfrutar el hacer muchas preguntas, no tener miedo a equivocarse. Esa es una de las cuestiones. Segundo, ahorita ellos van a tener un entrenamiento muy bueno porque tienen profesores excelentes. Yo no tuve una Alejandra Chávez, no tuve un Joaquín, no tuve un Pedro, no tuve un Enrique García, pero ellos lo tienen. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer es disfrutar, agarrar inercia para ir trabajando sobre esto y por supuesto que lo van a entender. Acuérdate que la gente como tú, como Joaquín, como Luis, como Fausto, vinieron aquí, Pedro, la gente joven, vinieron para ser mejores. Entonces, porque lo son, se ve, es obvio, y no es por una competencia, pero son generaciones mucho más inteligentes de las que nosotros fuimos. Entonces, no necesariamente, y esto lo van a aprender en los cursos en séptimo y en octavo, noveno, lo van a dominar y lo van a hacer bastante bien, y aparte pues, pueden preguntar más con nosotros, ¿no? Pero no, no, no. Pues muchas gracias y también reiterarle, pues como siempre nos dice que nos quiere mucho, nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ale, por Doctor, todo. Doctor Joaquín, por favor. Muchas gracias, Kike. Hola, Edson. Me da gusto Hola. ver tu presentación. Está muy interesante y, digamos, involucra muchos mecanismos, ¿no? Que luego es un poquito difícil seguir todos los mecanismos involucrados, ¿no? Pero, digamos, lo importante hasta donde alcanzo a entender, pues es la parte de la concentración, ¿verdad? Como en Es función lo de... nuevo, es lo nuevo, es lo Es lo nuevo. nuevo, ¿verdad? Es lo nuevo. Ujú. Entonces, Porque eso ya lo habías hecho tú. Ujú. sí, digamos, está interesante, digamos, los resultados y para mí también es interesante la parte como que conecta con la parte fisiológica o la parte de aplicación. Y, digamos, la mayoría de las ecuaciones o los resultados están presentados de Ujú. manera dimensional, ¿verdad? Pero, Ujú. digamos, si por ejemplo, hay en el términos, por ejemplo, del Womersley, que hablabas de la frecuencia que se impone en el sistema, por ejemplo,
digamos, en la liberación de fármacos, yo le podría decir a un paciente, póngase a correr para aumentar su frecuencia cardíaca, o cuál sería, digamos, como una No, conexión con la fíjate que ahí fisiología. yo también siempre me he preguntado cómo podríamos hacer esto, pero son microdispositivos que se conectan, son microdispositivos y esos microdispositivos, de alguna manera, liberan el fármaco controlado con base en campos eléctricos. No sé el experimento, lo he visto a partir de cuestiones teóricas, pero sí sé que hay microdispositivos, microchips que pueden liberar esa parte, que se insertan directamente. Entonces, Ah, sería una cuestión de presentar experimentos que tengan con eso. O sea, necesitamos generar el campo eléctrico. ¿Cómo lo generamos? A través de algún dispositivo que nos permita hacer eso. Hay implantes, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer, hay veces que se liberan nanopartículas. Estas nanopartículas van, digamos, bien dirigidas hacia ciertos tumores, ¿no? Entonces, estrictamente no lo sé, estoy presentando una cuestión basada en los papers donde dicen que hay ajá. sistemas que son nanosistemas que se pueden utilizar para ese tipo de cuestiones. Ahí tú eres el experto, ¿no? O sea, el experto es de decir, oye, no es tan fácil, si es fácil de la microfluidez, ¿no? Sí, lo que se me ocurrió pues, era a lo mejor hacer experimentos como dices, de a lo mejor de un fármaco ya de un Uh diseño -huh, muy específico, ¿no? Y a lo mejor en microfluídica uh con un -huh. campo oscilatorio y ver si, digamos, se ven las tendencias que dice la teoría, ¿no? Que luego los experimentos pues son difíciles de controlar, pero se puede hacer, o sea, sería muy interesante, está muy Sí, interesante el trabajo, la De verdad. hecho, de Muchas hecho, felicidades. de hecho, Joaquín, por eso estamos invitando a la doctora Elizabeth, porque la doctora Elizabeth está en farmacia y está en la sociedad, bueno, tiene muchas cuestiones relacionadas con la industria, con la farmacia, y ella nos puede decir si es factible o no hacerlo, pero el primer punto Ujú. es, aquí está el material, aquí están las ecuaciones, ya entendemos un poco cómo está esta parte, estamos restringidos bajo estas ciertas limitaciones, pero estamos en este punto, ¿no? También tenemos químicos que nos pueden decir, esto es una locura, esto no está bien, etcétera. Ya estás viejito, 51 años, etcétera. ¿Ok? ¿Está bien? Está bien. Bueno, muchas gracias, Edson, ¿eh? Gracias por No, tu ¿de qué? ¿De presentación. qué? ¿De Gracias, qué? Quique. No. No, ¿de qué, Joaquín? Bien, maestro Pedro Labios, por favor. Claro que sí, muchas gracias, doctor Enrique. Pues antes que nada agradecer la invitación, agradecer por supuesto al grupo de trabajo. La verdad es que me voy con más dudas que respuestas. Me gustaría tener mucho tiempo para preguntarlas, pero básicamente dos preguntas. La primera, justamente, alguna vez tuve oportunidad de trabajar en electroforesis capilar en la licenciatura. Y justamente cuando, doctor Edson, usted iba explicando el fenómeno de las cargas y cómo se va haciendo este transporte, justamente me recordó a esta técnica. Y quisiera yo preguntarle, porque no sé si es lo mismo el flujo ¿Cuál técnica, Pedro? ¿Cuál técnica, Peter? electroforesis capilar. Sí. Sí. ¿Es lo mismo hablar de flujo electrosmótico y flujo viscoelástico? Flujo electrosmótico y flujo viscoelástico, perdón. Sí, así es. ¿Es lo Sí. mismo o es diferente, Doc? No, es que el flujo electrosmótico son partículas dispersas en un fluido y que son, digamos, deformadas o que se mueven por un campo eléctrico. Pero, por ejemplo, el fluido puede ser un fluido newtoniano, no necesariamente viscoelástico. Y aquí tienes un fluido electroosmótico inmerso en un líquido viscoelástico, que tiene Ah, viscosidad y tiene disipación. Digo, elasticidad. Porque puede ser ok. newtoniano, puede ser newtoniano. Puedes tener sal en agua, ¿no? Pues te doy un ejemplo, ¿no? Ok, ok, Doc. Y bueno, entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, porque bueno, me parece bastante interesante y sobre todo las aplicaciones que puede tener a futuro ya en Ujú. cuestiones médicas y demás, tratamiento de enfermedades, me parece que hay un amplio campo. Eh, para poder yo comprender un poco más acerca de este tema, digo, evidentemente tendré que meterme a los conceptos que Ujú. correspondan, pero pudiera yo tomar como referencia algo que yo conozco en este momento, la electroforesis capilar, o sea, justamente cómo quizá extrapolar esos fenómenos que se lleva en la No, y electroforesis a esto. de hecho, pues podemos utilizar estas herramientas para atacar ese tipo de sistemas electroforesis.
O sea, estas herramientas que vamos a desarrollar, los vamos a atacar y vamos a ver varios sistemas, porque desde el punto de vista analítico todavía hay que refinar las ecuaciones. Esta investigación es nueva, o sea, estamos trayendo, digamos, nuestra frontera desde nuestro punto muy humilde de un servidor y el gran equipo de trabajo que tenemos, pero esto es nuevo, esto apenas está siendo evaluado, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? Pero sí, por supuesto, y debe de haber muchos errores, pero como no lo entiendo bien, ya lo discutí con el equipo, lo tenemos que publicar para que gente experta nos diga, estás mal por aquí, estás mal por allá. Cuando no sepas algo, escríbelo y públicalo, o mándalo a publicar. Y y con eso vas a obtener siempre mucha información. Ok, doctor, pues muchas gracias. De antemano agradecerle al equipo de trabajo. Se nota que es un trabajo pues de bastantes años, por supuesto. Y bueno, pues muchas gracias, doctor, y No, felicidades a y todos. cuentas con todo el apoyo. Adelante, Peter. Gracias. Bien. La doctora Alejandra Mendoza tiene algunos comentarios. Dice, felicitaciones a todo el equipo de bioingeniería. Hay capo por investigar en la nanomedicina. Asimismo, bueno, dice que hay algunos artículos publicados sobre liberación de fármacos en el Journal of Controller Relays Society and Japanese Society of Drug Delivery Systems. Y un ejemplo de fármacos de mejor liberación son los coloides como cápsulas en gel. Y bueno, su pregunta va más que nada dirigida a si se puede emplear lo que es la ley de Fick en la difusión de fármacos, doctor. Sí, sí, exactamente. La ley de Fick se puede tomar en cuenta con una fuerza externa, que sería con esta ecuación que estamos acá. La ecuación, la ley de Fick, aquí en esta parte, aquí. La ley de Fick es esta. O sea, quita esto de aquí, quita esto y quita esto. Esta es la ley de Fick. Esta es la ley de Fick, esta y esta. Pero si tú le pones esto, acoplas la parte de masa con la viscoelasticidad. Si metes esto con la estructura y se metes esto con el momento. Esta es una ley de Fick ampliada por fuerzas externas. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta más del chat es de Víctor Adrián Luna y comenta que cómo es posible publicar algo sin entenderlo, doctor. Perdón, Quique. Ahí me gustaría comentar esa duda antes que el doctor Edson, si me permite. Sí, claro. Sí, adelante, doctor Fausto. Un segundo. Sí, me llamó mucho la atención esa pregunta, pero sí se puede. Les voy a explicar en la parte experimental. A veces se obtiene un resultado anómalo o que no te esperabas y le intentas dar una explicación, pero posiblemente no sea la correcta. Entonces sí, a veces puedes publicar algo que no entiendas. Pero en el caso del doctor Edson, yo les quiero dejar bien claro que él lo dice por modestia. Eh, Él, por supuesto, que entiende todas estas ecuaciones, pues nada más que él las hizo, él las desarrolló. Entonces, cuando él les diga que no entiende algo, es más modestia de él para que no tengan miedo de enfrentarse a estas ecuaciones o a estos temas. Entonces, nada más quiero aclarar eso. Realmente no es que no lo entienda, es más modestia de su parte. Gracias, Piqué. Gracias, doctor. Doctora Alejandra. Sí, yo quisiera también hacer un comentario en este aspecto. Muchas veces ay, perdón, déjenme cerrar acá, es que se mete el ruido. Los resultados, justo como comenta el doctor Fausto, experimentales se tienen que publicar aunque no tengas certeza de dónde viene ese resultado. Les voy a poner el ejemplo de Becquerel, cuando él descubrió ciertos rayos que no sabía de dónde provenían, él los publicó como si fueran de ¿cómo se llama? Fosforescencia. Ya después Marie Curie hizo su tesis para demostrar y meter este nuevo término, ¿no? Que es la radioactividad. Entonces yo creo que igual, más que nada es hacia ese, bueno, supongo, ¿no? Hacia ese aspecto. Y ya. Sí, doctor Edson, no sé si vas a comentar sobre esto. No, yo creo que sí, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, cuando uno se refiere a que hay muchas cosas, que no se entienden, es básicamente porque eh, ya discutiéndolo, pasa que tú publicas algo y después le encuentras otra manera de explicarlo o encuentras situaciones que no habías visto porque tienes
un tiempo finito para publicar, tienes un tiempo, digamos, y también viene la madurez, pierdes cabello, te sale la barba blanca, entonces pues ya empiezas a ver cosas que ya no veías antes, ¿no? Y eso me ha pasado, por ejemplo, con Luis, me ha pasado con Fausto, incluso con Alejandra, muchas cosas que ha comentado, digo, yo creo que lo podemos hacer, incluso con el doctor Enrique, que tiene mucha experiencia en la parte de aplicación, hay veces que yo llego con una idea y en el comedor cuando estamos platicando me dice, no, eso no sirve, o sea, eso tienes que hacerlo así, o sea, hay cosas que no entendemos y es correcto. Por eso me gusta platicar, exponer y decir, lo entiendo a nivel del conocimiento que traigo, pero sí necesito platicarlo muchas veces con mis colegas y siempre escucho sus opiniones. A eso me refiero. A veces necesitas profundizar en ese conocimiento. Muchas cosas las vas madurando. Esa sería la palabra, madurando. No las entiendes con el contexto global, pero a veces con diferentes caras, ¿no? De un mismo cristal, ¿no? Y ya. Y una vez que se publican, o sea, justo yo quisiera comentar esa parte, una vez que publicas tu idea, abres, ¿no? Abres a nivel internacional que la gente pues también dé su opinión y de ahí se derivan luego muchas investigaciones, justo como o para desmentir o para fortalecer lo que descubriste, ¿no? Sí, y hay muchas cosas que no vas a entender. Por eso, cuando no entendamos algo, lo que tenemos que hacer es avanzar sobre ese algo que no nos interesa, tratar de hacer lo mejor que podamos y publicarlo. Lo que buscamos es la retroalimentación de gente, de los científicos, de los pares, que nos permitan orientarnos, ¿no? Hay muchas veces que se han acercado a mí en los congresos, me dicen, esta parte no me quedó clara, es esto, y es cuando empiezas a entender las cosas, ¿no? Eso es muy importante, esa cuestión. Que no tengan miedo a equivocarse, porque a veces uno dice, me voy a equivocar, equivóquense, no tengan miedo y háganlo miles de veces. El éxito es equivocarse en sus propios términos. Correcto, doctor. Doctor, yo tengo una última pregunta. Bueno, hecho, es que se me ha cerrado decirte doctor, honestamente. Eh, estamos de acuerdo que para los fármacos hay un coeficiente de reparto y existe un equilibrio porque no somos completamente agua, tenemos una parte lípida y una parte acuosa, ¿no? Esta parte Sí, de los coeficientes de reparto, ¿dónde lo podemos ver en los sistemas de ecuaciones que nos acabas de presentar? de los coeficientes de reparto, yo creo que eso tendríamos que verlo en la parte de la difusión de la transferencia de masa, porque es la parte, pues parte que podríamos hacer, porque eso tiene que ver con la actividad, ¿no, Quique? Y la parte de la concentración, ¿no? Sí, Entonces, eso por lo regular lo podemos medir en el régimen. Acuérdate que estamos en el régimen diluido y una aproximación es con la concentración. No estamos en régimen, digamos, estamos en semidiluido y diluido. Entonces, bajas concentraciones porque con altas concentraciones hay tantas interacciones que tienes que utilizar otro tipo de técnica, como es dinámica molecular, cosas que le hablan a Dios los físicos y la doctora Catalina, ¿no? sí, en eso estoy de acuerdo. Y bueno, y esta linda Verónica, ¿no? Que anda por ahí. Vale. Muchas gracias, Edson. ¿Tenemos de qué? Bueno, les agradecemos mucho su participación. Les recordamos que estamos en el mes de octubre de la lucha contra el cáncer. Ayudémosla a que se revisen y ayúdense a revisarse. Por nuestra parte es todo y los esperamos dentro de 8 días para un segundo seminario de la Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Muchas gracias. Perdón, Quique, Tengan muy buena tarde. preguntan en el chat que si el Congreso de Investigación sigue en pie. Y sí, pueden seguirlo a través de su página de Facebook. Lo más probable es que se cambie a modalidad virtual, como estamos ahorita, pero sí sigue en pie. Y hay una página en Facebook donde se están publicando de las actividades del Congreso. Gracias. Gracias, Fausto. Adiós, felicidades, doctor Edson, por tu presentación. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos. Bye a Buenas todos. tardes. Bye. Hello.